Bien, vamos a continuar con nuestro video sobre funciones senoidales. Este es la segunda parte básicamente de algunos otros ejercicios que hemos hecho. El anterior fueron hasta el número 8, el número 7. Ahora vamos a empezar con el número 8, bien, concretamente. Bien, entonces vamos a tener la siguiente situación. Dice, dada la función senoidal del tipo y igual a 2 seno de 3x menos pi, encontrar o determinar la amplitud, el periodo, el desplazamiento, fase y graficar la función. Bien, básicamente vamos a utilizar debemos recordar que esta va a ser una función que andamos buscando, que es del tipo a seno de bx más c más d. Ok, bien, y en donde tenemos que el valor de d vale 0, bien, que hemos estado manejando ahí. Entonces vamos a utilizar otro color nada más para vamos a utilizar el color azul ahorita. Bien, entonces vamos a tener aquí el valor a va a ser igual a 2, el valor de b va a ser igual a 3 y el valor de c va a ser igual a menos pi. Bien, entonces nos piden la amplitud. Bueno, ya sabemos, vamos a repetir que es igual a 2. Esa va a ser la amplitud de nuestra función senoidal. Luego vamos a tener que nuestro periodo, ya supimos que es la periódica va a ser 2pi entre v. Sabemos que tenemos 2pi entre v, que vale 3, y vamos a tener 2 tercios de pi el periodo. Bien, luego tenemos el valor de phi, el valor va a ser menos c entre v. Debemos recordar que c es igual a menos por menos pi dividido entre v, y v es 3. Bien, y entonces tenemos, aquí vamos a tener pi entre 3 positivo, porque menos por menos da más. Bien, entonces ya tenemos aquí nuestros 3 parámetros, o sea, magnitudes de nuestra gráfica que podemos graficar en cualquier momento. Bien, para empezar podemos observar que el desfasamiento va a ser pi sobre 3. Aquí podemos observar que tenemos pi y lo está dividido entre 3 partes. Entonces podemos decir que este va a ser igual a pi entre 3. Bien, este punto. Bien, es donde va a iniciar. Es una función seno y entonces va a empezar pues a partir de ahí. Pero nos están diciendo que el periodo t es igual a 2 tercios de pi. Entonces 2 tercios de pi va a tener exactamente en pi. Y aquí vamos a tener la mitad. Entonces va a estar de aquí a acá un ciclo completo de la función senoidal. Ahora, la altura es de 2 unidades. Y entonces vamos a tener aquí este punto y vamos a tener aquí este otro punto. Bien, que vamos a tener la situación. Vamos a tratar de graficarlo lo mejor posible y vamos a tener lo siguiente. Si la seguimos, pues va a ser una cosa así. Bien, y también la podemos hacer la parte de abajo así. Bien, más o menos, ¿no? Donde la amplitud, pues ya dijimos que va a ser igual a 2. Lo importante es que inicia en este punto, que es igual a 1.5, que no equivale más que pi sobre 3, básicamente, porque aquí va a ser pi. Y el periodo, que va a ser igual a 2 tercios de pi. Entonces ya quedamos con esta otra función y la graficada bien. Vamos a continuar con otro ejemplo. Y dice, encuentra la ecuación senoidal del tipo y igual a seno de bx, que representa la gráfica que se muestra a continuación. Vamos a hacerla con otro color. Verde, bien, bien. Entonces, vamos a encontrar, entonces en realidad lo que necesitamos encontrar es los parámetros a, b y c. Bien,
de la gráfica. Bien, el parámetro A lo podemos observar de la figura y vamos a ver que tiene 3 unidades. Bien, el parámetro, digamos, B dijimos que es igual a 2pi entre t. Pero ¿cuánto vale el periodo aquí? Vamos a tratar de investigar. Bien. Observemos que aquí tenemos pi, ¿verdad? Entonces, esto no es más que pi sobre 3, si lo queremos partir de esta idea. Suponiendo que sea seno, entonces este sería 1/3 de pi, 2, y pi, que serían 3/3 de pi. Bien, pero lo que nos interesa, vamos a ver cuántos tercios de pi para hacer un periodo. El periodo, digamos que sería, vamos a considerarlo de aquí hasta este otro punto. Bien, claro, sobre el eje que está aquí abajo. Pero podemos contar la cantidad de pis, tercios, la cantidad de tercios de pi. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, vamos a tener 6 tercios de pi. Bien, que finalmente es igual a 2pi, que es lo que vamos a tener. Repito, partimos sobre esta idea de este punto, y donde se vuelve a formar es aquí, que equivale a este otro punto. Y entonces, como cada uno de los cuadritos es 1/3 de pi, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a tener 6 tercios de pi. Vamos a tener 6 entre 3, 2. Bien, entonces vamos a tener ya esta situación. Y entonces podemos poner, repitiendo, v es igual a 2pi entre 2pi. Bien, que esto va a ser igual a 1. O sea que v va a ser igual a 1. Bien, vamos ahora a calcular precisamente el valor de phi. El valor de phi no es más que el desfasamiento con respecto al punto 0,0 de nuestra ecuación. Y aquí tenemos precisamente esto. Esto va a ser precisamente phi, esta distancia. Bien. Entonces phi ya sabemos que es igual a pi sobre 3. Bien. Pero ya habíamos de alguna manera planteado esta situación, que entonces c es igual a menos phi por b. Como menos phi sabemos que vale 3/3, vamos a tener menos pi sobre 3, y vamos a tener finalmente por 1, que vamos a tener aquí. Bien, y entonces podemos decir que c va a ser igual a menos pi sobre 3. Bien, y entonces lo vamos a poner un poquito más aquí abajo. Nuestra ecuación va a quedar así: y igual a que viene siendo 3 por el seno de v, que viene siendo 1, pero va a ser entonces ser x, y más c, pero el valor de c va a ser igual a menos pi entre 3x. Bien, entonces esta va a ser nuestra ecuación que vamos a tener, que tenemos aquí formada básicamente. Bien, vamos a hacer algunos otros ejercicios y vamos a tener lo siguiente. Bien, vamos a hablar otro ejercicio que dice: encuentre la ecuación senoidal del tipo y igual a seno bx más c, que representa la gráfica que se muestra a continuación. La tenemos aquí. Entonces, pues lo que tenemos que encontrar son los parámetros a, b y c de la gráfica. Entonces, a, lo podemos ver en la gráfica, podemos ver que la altura máxima son 1, 2, 3, 4. 4 unidades, ya tenemos el valor de A. El valor de B lo tenemos que calcular igual, va a ser la fórmula 2pi entre el periodo. Pero ¿cuánto vale el periodo? Vamos a calcularlo exactamente de nuestra función esta. Bien, un punto interesante que podemos observar es que podemos ver que aquí es menos pi entre 2, esto supongo que es precisamente menos pi sobre 4.
Si tomamos como referencia esto y vemos que cada uno de los cuadritos es un cuarto de pi, vamos a observar que vamos a tener, aquí iniciamos y aquí termina. Bien. Es un poco más difícil calcularlo, por ejemplo, en este otro punto, ¿verdad? Como no están dentro de los cuadros, de los vértices del cuadrado, no se puede ver fácilmente. Pero aquí parece que sí es muy, muy común. Entonces cada uno de los cuadritos es un cuarto de pi. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tener exactamente 5. Vamos a tener, ¿no? Entonces vamos a tener 5 cuartos, ¿verdad? De esto que vamos a tener esto. Y entonces van a ser 5 pi entre 4. ¿Bien? Y entonces vamos a tener que el valor de b va a ser igual a 2 pi entre 5 pi entre 4. Bien. A la hora de estar haciendo esta operación, bueno, podemos hacer la ley de la tortilla, que vamos a utilizar esto, que es igual a 5 pi entre 4. Y entonces vamos a tener este con este y vamos a tener 4 por 2 son 8 pi entre 5 pi. Como este se va con este, vamos a tener 8 quintos. Bien. Entonces el valor de b va a ser precisamente 8 quintos. Y ahora vamos a valer el valor de d, el desfasamiento phi. El desplazamiento phi ya de alguna manera ya lo habíamos calculado aquí. Como está hacia el lado izquierdo, pues es negativo el eje x, vamos a tener que es igual a menos pi entre 4. Pero entonces vamos a calcular el valor de c. El valor de c debemos recordar que va a ser no más que phi por d. Como phi ya lo tenemos, vamos a tener menos, que va a multiplicar a menos pi entre 4, por el valor de d, que van a ser precisamente 8 quintos. Bien. Como menos por menos va a dar más. Y entonces, pero y además 8 entre 4 va a ser 2. Y entonces vamos a tener 2 pi, es positivo porque los dos son negativos, entre 5. Ese es el valor de c que vamos a tener. Bien. Y va a ser positivo. Entonces finalmente la ecuación que vamos a tener acá va a ser y igual, la amplitud es 4, que multiplica al seno de d, que ya lo sacamos, son 8 quintos de x más 2 pi entre 5. Bien. Entonces esta va a ser precisamente nuestra ecuación, la que vamos a tener finalmente, ¿no? Bien, vamos a borrar aquí un pequeño, vamos a hacer un pequeño borradorcito. Y le vamos a poner, este es un 5. Bien, entonces esta va a ser nuestra solución. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Y dice, dada la función senodal y igual a 3 seno de x más 2, determine, que vamos a repetir esta, así, esta. Determinar la amplitud, el periodo, el desplazamiento o de fase y el desplazamiento vertical también, ¿bien? Y vamos a graficarla. Entonces debemos recordar, si ya tenemos aquí una ecuación del tipo A seno de bx más c más d. Aquí en este caso d ya va a valer 2, va a ser diferente, ¿bien? Entonces vamos a tener aquí, vamos a poner los valores. A es igual a 2. B es igual a 1 en este caso. En este caso C es igual a 0. O sea, es la parte que es el argumento de la función seno, el C. Bien. Y entonces ID va a ser igual a 2. Bien. Y entonces vamos a ver el periodo. Vamos a calcular el periodo de la amplitud. Bueno, ya habíamos dicho que es igual a 2. El periodo dijimos que es igual a 2 pi entre b
2pi, ya dijimos, va a estar como bs1, vamos a tener igual a 2pi entre 1, bien, perdón, va a ser 2pi nada más, ¿verdad? Ok. Luego c ya vale 0, pero d va a valer igual a 2 positivo, bien. Lo importante como d es precisamente la altura a la cual está la línea base o la línea de referencia de nuestra función senoidal. Recordemos que si yo tengo una función, ¿verdad? Así, esta es la línea base, ¿bien? Entonces, esto significa que la línea base va a estar a 2 unidades arriba. O sea, la línea base va a estar aquí, acá, por decirlo de alguna manera, ¿bien? No hay desfasamiento, ¿verdad? O sea, si nosotros tratamos de calcular el desfasamiento, lo que podríamos tener es decir, es menos c entre b. Pero c vale 0. Y entonces finalmente esto va a ser igual a 0, ¿bien? Por eso no hay desfasamiento. Lo único que sabemos es que la amplitud es 2. El periodo es 2pi y la altura es 2. Entonces ya sabemos que la línea va a estar precisamente aquí en en esta línea. Y no hay desfasamiento. Y vamos a tener un periodo de 2pi. Y entonces el 2pi anda por aquí más o menos. Y el pi va a estar aquí, ¿ok? Porque va a ser la mitad. Y entonces vamos a tener que la amplitud es 2. Pero la amplitud va a ser 2 a partir de la línea base, que la voy a medio puntear aquí. Y entonces vamos a tener 2 unidades aquí. 2 unidades aquí y otras 2 unidades acá. Bien. Y entonces vamos a tener la siguiente. Y entonces podemos observar que el periodo, ¿verdad? Aquí va a estar 2pi. Bien, la amplitud es 2, pero a partir de la línea base, eso es importante. O sea, este es a igual a 2. Pero sobre la línea base, se puede ver, observar aquí de alguna manera también, ¿bien? Esa es entonces nuestra idea, va a ser sobre la línea, repito, base. Entonces recordemos que aquí tenemos x, y, y vamos a tener esta situación, ¿bien? Vamos a hacer otro ejemplo. Y nos dicen, dada la función senoidal de esta forma, y igual a 4 seno de x, perdón, 4 seno pi de x menos 1, determinar la amplitud, el periodo, el desplazamiento, de fase o desfasamiento, en este caso va a ser, vamos a ver ahorita. Y entonces vamos a tener esto, vamos a cambiar un colorcito, a ver, vamos a poner otro, a ver. El azul vamos a ponerle. Entonces va a ser igual a y igual a seno de bx más c más d. Bien. Entonces vamos a poner a, va a ser igual a 4. B va a ser igual a pi. Pi es un número, 3.14, es trascendente, ¿bien? El valor de c, pues vale 0, ¿verdad? Pero el valor de d va a ser igual a menos 1, ¿bien? Entonces la amplitud ya la sabemos que va a ser a igual a 4. Vamos a conocer el periodo para poderla dibujar. P es igual a 2pi entre d. Va a ser 2pi entre v, que ya sabemos que vale pi. Y entonces vamos a tener 2. Este va a ser el valor del periodo. Bien. El valor de c vale 0. Vale 0. Entonces podemos decir que el de desfasamiento va a ser igual a menos c entre b. Como c vale 0, vamos a tener entre b, no importa que valga, vale pi, ¿verdad? Vamos a ver aquí.
Ahorrar todo esto aquí. Y entonces vamos a tener, va a ser 0 entre b, en b que dijimos que vale pi, ¿verdad? No tiene, entonces esto es igual a 0, bien. Y luego el valor de d, que va a ser igual a menos 1, bien. Como es una función seno, tiene que empezar en principio 0, 0, bien. Pero tenemos esta situación de menos 1, o sea que la línea base de nuestra función senoidal va a ser menos 1, o sea que realmente la línea va a estar base o de referencia de la función va a ser aquí, bien. Entonces va a iniciar en principio aquí, si no hay nada de desfasamiento, ¿verdad? Que no vamos a tener ahí ningún desfasamiento, y entonces vamos a tener ahí este valor, va a empezar. Bien, lo que nos pueden decir también es que el periodo es igual a 2 unidades. Entonces, las 2 unidades van a estar aquí, ¿verdad? Ese va a ser el periodo. Entonces, la mitad vamos a tener ahí. Y la amplitud es de 4 unidades. La mitad va a estar aquí. Y va a ser 4 unidades. Entonces, va a ser 1 unidad, 2, 3 y 4. Y vamos a tener este punto. Y en la parte de abajo va a ser 4 unidades hacia abajo. O sea, 1, 2, 3 y 4. Bien. Y vamos a tener la siguiente situación. Bien. Entonces, aquí vamos a tener ya nuestra función. Básicamente de este tipo, ¿no? Entonces, esta va a ser la gráfica de la función que vamos a tener aproximadamente. Recuerden que la línea base es esta, porque vamos a tener d igual a menos 1, o sea, está debajo del eje x, ¿bien? Vamos a hacer otro ejercicio, y dice, encuentra la ecuación senoidal del tipo y igual a seno de bx más d, que representa la gráfica que se muestra a continuación, ¿bien? Entonces, lo que tenemos que encontrar en la ecuación, pues son todos los parámetros, a, ¿verdad? D. Como ya no está C, vamos a poner nada más D, bien, básicamente. Se supone que C vale 0. Bien, entonces A viene siendo la amplitud sobre la línea base. Podemos obtener esta ecuación, podemos ver esta gráfica, y vamos a observar aquí que la línea base está aquí. A partir de esa línea base podemos tener nosotros nuestra amplitud, que van a ser de 2 unidades, ¿verdad? Entonces A va a ser igual a 2 unidades. Pero también podemos ver el valor de B, ahorita todavía no lo vemos bien, pero podemos ya calcular el valor de D. Observen que la línea base está arriba del eje X, y entonces tiene D igual a 2. ¿Bien? Ahora, vamos a calcular el periodo. El periodo lo vamos a calcular sobre la línea base. Le vamos a poner aquí L.B, línea base. Y entonces el periodo lo podemos calcular. Entonces está aquí, y el periodo va a ser sobre la línea base. No lo calculemos sobre el valor X, sino la línea base. Y podemos darnos cuenta que el periodo vale 4 unidades. Aquí está precisamente, de aquí a acá. Vamos a tener aquí, ¿verdad? El periodo es 4 unidades, entonces el valor de B es igual a 2pi entre el periodo. Como el periodo es 4, vamos a tener 2pi entre 4, y vamos a tener pi entre 2, ¿bien? Entonces prácticamente ya tenemos toda la información. Tenemos A, tenemos B que está aquí, y el valor de D. No hay desfasamiento, no nos están diciendo básicamente, y entonces vamos a tener que la ecuación finalmente va a ser y igual a 2 seno de pi entre 2 por x más, perdón, aquí lo cerramos, va a ser más 2, ¿bien? No está dentro del paréntesis porque este es un desplazamiento vertical, y entonces vamos a tener nuestra ecuación de este tipo, ¿bien?
Y por último vamos a hacer este otro ejercicio que dice: encuentre la ecuación senoidal del tipo y igual a seno bx que representa la gráfica se muestra a continuación. Bien, entonces tenemos que encontrar pues los parámetros a, b, c, y aquí nos están diciendo que vale 0, ¿no? O sea, no hay desfasamiento de alguna manera. Bien, entonces vamos a encontrar, lo primero que tenemos que encontrar aquí es precisamente, como podemos ver, está medio desfasada la función, y entonces vamos a encontrar la línea base. Buscándole ahí vamos a encontrar más o menos que la línea base está aquí. O sea que la línea base va a estar en d igual a menos 3, abajo del eje x. Bien, ahora a partir de eso podemos calcular precisamente nuestra amplitud, que va a ser 1, 2, 3, 4 unidades. Entonces vamos a tener 4 unidades con respecto a la línea base. Y aquí también en la parte de abajo lo podemos verificar: 1, 2, 3, 4. Y lo mismo aquí: 1, 2, 3, 4. Después tenemos el valor de b, que no lo sabemos, pero hay que encontrar el valor del periodo. Sobre el valor del periodo lo tenemos que hacer sobre la línea base. La línea base. Y entonces, como esta es la línea base, en la línea base vamos a encontrarnos que tiene el periodo es pi. Y entonces podemos decir que d es igual a 2pi entre el periodo, y entonces 2pi va a ser igual a pi aquí abajo, y entonces esto finalmente va a ser 2. Bien, y pues ya parece que tenemos toda la información. Tenemos el valor de a, tenemos el valor de b y el valor de d. Y entonces la ecuación vamos a tener y igual a 4, que multiplica al seno de 2x, lo cerramos el paréntesis, menos 3, y esta va a ser nuestra ecuación resultante. Bien, de la función senoidal que está mostrada acá. Espero que haya servido estos ejercicios en estos dos videos para que de alguna manera quede bien clara la idea, ¿no? Es importante recordar las fórmulas que estamos manejando. Básicamente son 4 que estaban al inicio. Eso es todo y muchas gracias.